Pues nuevamente, como dijo el fraterno, mi nombre es Fidel Herrera. Vengo del municipio de Llorito, un lugar que le llaman El Destino. Pertenezco al capítulo que así hacía el mismo nombre también, El Destino. Y estoy muy agradecido primeramente con el Creador del universo por darme el privilegio de estar en este lugar, de estar aquí, porque hoy que entiendo que estoy en el camino de Dios, hoy entiendo que no se mueve, pero ni una hoja de un árbol se puede mover si no es el gran poder de Dios. Pues quiero compartirles en esta tarde lo que es un testimonio de cambio de vida. Pues yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Mi padre fue fue un labrador, un campesino, y mi madre una ama de casa. Pues somos tuvieron 7 hijos. O sea, somos 7 hermanos, de los cuales son 4 mujeres y somos de 4 varones y 3 mujeres, perdón, el cual yo soy el quinto de ellos. Pues mis hermanos mayores, pues ellos, por la pobreza en la cual nosotros nos encontrábamos, mis padres no pudieron darle el estudio. Pues a la edad mía, pues yo me recuerdo al momento de la escuela de que no podían, mis padres no me daban lo que yo necesitaba. Yo iba a la escuela. Me acuerdo que yo iba en este lugar del destino, yo iba iba descalzo. Nunca tuve el privilegio de ponerme un uniforme nuevo. Nunca durante mi niñez también tuve el privilegio de ponerme un par de zapatos nuevos. Iba a la escuela con lo que eran unas bolsas. Esa era mi mochila. Tampoco usé una mochila. Lo que llevábamos lo que llevábamos, un cuaderno, era una bolsa de nylon, el cual en ese vendían el pan. Y me recuerdo que si nosotros botábamos, se nos salían por la bolsa los lápices, y si perdíamos un lápiz, mi mamá, me acuerdo que nos castigaba por eso. Pues fue una gran dificultad, y entonces empecé yo a sentir aquello que me marcaba, y decía yo, ¿por qué mis padres a mí no me dan? Yo miraba a los demás jóvenes, los demás niños, los miraba yo que sí les daban lo que necesitaban en la escuela. Y ella, mi madre, cuando yo le pedía a mi padre, lo que me decía que si eso iba a comer. Cuando les pedía, lo que me decían era que si me decían de que me saliera de la escuela mejor, que ellos no me querían tener en la escuela. Pues logré, gracias al Señor, en aquella gran dificultad llegar al 6.º grado, ya a la edad de los 14 años. Y a esa misma edad empezaron los amigos a presentarme ya lo que es el vicio del licor. Empecé como jugando. Me acuerdo que por poquito yo me bebía el licor, y me fue gustando. Y me acuerdo que ya cuando empezamos a trabajar en la agricultura, ya los sábados ya los hacía falta, pues, estar con aquel litro de licor todos, con todos los amigos. Pues pero gracias al Señor no duró mucho, porque me puse una vez
me tomé 1 litro yo solo y esa fue la última vez que yo probé lo que era el licor, el aguardiente. Fue la única vez porque estuve 3 días en cama gracias a aquello que había hecho. Pues a los 15 y 16 años estuve trabajando en mi pueblo. Ya yo tenía que ver cómo yo compraba mis cosas, yo dependía, pues de mí mismo dependía. Pues a los 17 años decidí viajar a la ciudad de San Pedro Sula, porque yo veía que todos los llegaban del pueblo allí a la comunidad, llegaban bien vestidos, llegaban con dinero, y yo decía, ¿cuándo voy a salir de esta pobreza? Hasta que yo me vaya para ese lugar a trabajar. Entonces tomé la decisión de viajar a San Pedro Sula. Hubo una oportunidad y pues viajé a San Pedro Sula con un señor que andaba reclutando gente para llevarlas a una empresa de seguridad. No tenía ni siquiera identidad, cédula de identidad, apenas tenía lo que era la contraseña, había hecho el trámite. Y pues llegué a aquella empresa y me dieron un trabajo y dijo un señor ahí, aquí no importa tu edad, aquí lo que importa, me dice, es que tenga buenos tus dedos para que le jales. Me dijo, ¿has tocado un arma? No, le digo, pues ya te vamos a enseñar. Pues tuve 2 días en un entrenamiento, pues al tercer día yo ya estaba trabajando y era el único lugar porque yo no tenía a dónde irme. Pues yo contento por aquel trabajo que tenía. Mi mamá me decía que me regresara para mi lugar, porque ella solo pasaba llorando porque le decían que el trabajo de guardia de seguridad era muy peligroso. Pues estuve trabajando ahí. Me recuerdo que aquel jefe de seguridad, cuando les iba a pagarme, solo me decía, hoy solo esta quincena solo sacaste tanto, y una cantidad muy poca, que no me ajustaba ni siquiera para una semana, para hasta comer una semana. Y yo me seguía enjaranando con ellos porque ellos nos daban la comida y nos daban la dormida. Pues yo no quería regresar a mi lugar, no quería. Yo de la pobreza que miraban de mis padres que pasaban, mis hermanos, yo de acá pobreza, yo no quería regresar. Y yo decía, yo no regreso, yo busco otro trabajo. Pues me aguanté 6 meses, y en aquellos 6 meses aprendí mucho. Aprendí de que mi padre y mi madre no podían darme más de lo que tenían, siquiera gracias a Dios ellos me daban la comida de la que los 3 tiempos de comida, gracias a Dios ellos me lo daban, pero yo no reconocí en aquel momento. Pues hasta que tuve la oportunidad de viajar, de trabajar, de pasar esas dificultades allá en San Pedro Sula, que habían fines de semana, que yo desde el sábado, yo me acuerdo que lo hacía solo del sábado al lunes, solo con un fresco y dos panes. Esa era la comida del sábado, el domingo y hasta el lunes a mediodía. Pero aún así yo no quería regresar a mi pueblo, aún así yo no quería regresar. Y pues llegó la oportunidad y busqué trabajo en otro lugar. Pues había un amigo, pues me dijo, hay un cuarto allá, no hay donde dormir, pero por lo menos hay techo. Y pues me dio el cuarto. Me acuerdo que busqué otro trabajo y como el pago también era muy poco, también otro sufrimiento, pues ahí no era de comida, ya no solo era de comida, sino que también de la dormida. Yo solo me acuerdo, solo andaba las 2 mudadas y una camera que me puso mi madre al momento de venirme de ese pueblo para San Pedro Sula. Pues solo eso andaba, y eso era lo único, una mudada de almohada y con la camera que me arropaba, en el puro piso dormía. Pero
tampoco así quería regresar a mi pueblo. Yo seguí trabajando y, y de ahí dio la oportunidad Dios de darme otro trabajo. Pues en aquel trabajo ya me iba súper mejor, ya todo fue cambiando, ya iba saliendo de aquello, ya yo tenía cómo ayudarle a mi padre y a mi madre, ya yo les ayudaba. Me vine para ese lugar de San Pedro Sula con la intención de estudiar. Yo quería estudiar, y cuando llegué pues ya fue difícil. Ya lo que yo trabajaba solo era para ayudarle a mis padres, porque tenía hermanos menores y no quería que ellos pasaran pues lo que yo pasé en la escuela. Pues decidí ayudarles, trabajar para ayudarles a ellos. Y sí, Dios me empezó a bendecir en mi trabajo. Pues de ahí decidí dejar el trabajo. Ya tenía como 1 año y medio de trabajar y ya no quería seguir trabajando. Pues decidí dejar aquel trabajo. Ya mi mentalidad era irme para Estados Unidos, y decidí agarrar aquel camino para Estados Unidos. Me acuerdo que en aquella fábrica en la que trabajaba no me dieron, solo me dieron el pago. Me dijeron que no tenía derecho a nada porque había renunciado. Pero yo me quería ir para Estados Unidos. Pues salí, hice el viaje para Estados Unidos, no tenía con quién irme. Me acuerdo que hice el viaje yo solo, sin conocer. Y ahí fue donde empecé a pasar una de las primeras experiencias que yo escuchaba decir. Pues llegando a un lugar de Guatemala, pues ahí me quedé, en la capital de Guatemala me he quedado sin nada, sin dinero. Pues pidiendo en acá capital, logré cruzar a todo Guatemala, logré llegar a México, pero no pasé tanto, porque en el primer estado, en Chiapas, que ahí me agarraron y me deportaron para acá. Pues empecé otra vez a trabajar otra vez. Trabajé otro 1 año y medio en otra fábrica, y también vuelvo a hacer el intento. Pues esta vez pues logré llegar hasta la frontera. Pero lo que quiero decirles es que en el camino, cruzando México, entre México y Guatemala, yo ya iba sin dinero, pues, y logré juntarme con otra gente de acá, hondureños que iban, y pues entonces ahí vinieron unos delincuentes, nos asaltaron, y ahí me pusieron la primera, estar entre una prueba de lo que es sentirse en momentos de dificultades, momentos de que siente la muerte. En esos momentos uno, y es en el momento que uno clama a Dios de corazón. Y en ese momento yo le pedí al Señor, porque en ese momento tenía una escopeta, me tenían en la cabeza, y me tenían un machete en el lomo, y me decían, querían que yo sacara dinero, y yo no andaba dinero, y decían que los iban a matar. Cortaron un montón de hojas en un monte para taparnos ahí. Y en ese momento pues Dios usó unas personas. Venían unos señores montados en unos caballos, y donde aquellos escucharon el tropel del caballo que venía, uno de los que nosotros pues salió, y aquellos nos dijeron, pues se van a ir, pero no hagan ningún movimiento, porque si hacen un movimiento aquí nomás los quebramos, les soltamos plomo, lo dijeron. Pues yo me acuerdo que yo crucé aquel alambrado de cerco, de alambre de púa. Yo no sé, ni me acuerdo ni cómo lo crucé, solo que yo sentía Galán sentía aquello en el hombro, como que ya me iban a disparar. Pues gracias al Señor, como les decía anteriormente, logramos llegar allá a la frontera. Mi papá en ese tiempo, quedaba enfermo, quedaba en cama. Antes de irme yo hablé con él y yo le dije que me quería ir, porque ni para una silla de ruedas para comprársela él tenía. Él le pegó un derrame en el cerebro, y él estaba inmóvil en una cama. Gracias a Dios pues él hablaba, y salí. Y cuando yo estoy en ese lugar una noche, estuve trabajando en la ciudad de Monterrey,
Y en una noche me acuerdo que yo le dije al Señor, Dios, Dios, le dije, si tú me ayudas y si es de parte tuya que yo llegue a los Estados Unidos, pues ayúdame. Pero si no, pone un inconveniente para que yo no pueda cruzar o que no pueda llegar, porque yo quiero volver a ver a mi papá, yo no quiero irme y no volverlo a ver ya. Entonces, esa noche yo no pude dormir, solo pensando. Al amanecer, pues tomé la decisión de regresarme de ese lugar de allá de México. Pues regresé a Honduras, y ya cuando vengo a Honduras, pues yo había dejado una muchacha con la cual yo ya vivía con ella, pero no teníamos hijos, no teníamos nada. Ya pues yo la dejaba, pues volvió de ella otra vez, pues decidimos pues a juntarnos otra vez, y pues regresé donde mi papá, llegué donde él, y la última noche me acuerdo que yo estuve una semana. La siguiente semana yo me venía otra vez para San Pedro a buscar trabajo. Pues la siguiente semana mi papá se puso bien mal, ya él ya no volvió a hablar. Pues esa noche me fueron a hablar mis hermanos a decirme de que ya no, mi papá ya no hablaba, que ya estaba en la pues pues yo aún así yo me vine para San Pedro Sula, me fui para San Pedro Sula. Pues mi papá ya quedaba que ya no hablaba, y decidí buscar un trabajo. Dije yo, pues esta vez voy a buscar trabajo y hoy sí me voy a ir. Ya volví a ver a mi papá, pues sí me voy a ir. Pues llegué a una empresa, y gracias a Dios que en esa empresa que yo llegué a buscar trabajo, pues yo no me lo esperaba, una empresa muy prestigiosa. Yo no me lo esperaba, pues metí papeles, y sí, ligerito yo ya tenía un trabajo, y la sorpresa fue que en esa empresa me dan una permanencia sin siquiera hacer 2 meses de un solo, y yo era permanente desde el primer día que yo entré a trabajar ahí. Pues hasta esto, pues yo, gracias a Dios, yo no tenía vicio. Yo ya había dejado el vicio de lo que era el licor. Yo ya no tomaba, y empecé en esa empresa, y como ya me iba muy bien, en esa empresa nos regalaban bebidas alcohólicas, y yo las vendía porque yo no quería ver nada de eso en mi cuarto donde vivía con mi compañera, con la ahora esposa. Pues yo no compartía eso, estar bebiendo y que ella me estuviera viendo. Pero una vez me dice ella, ¿para qué las vende? Tómeselas, bébaselas aquí. Y empezó ella a engancharme, más sin saber qué era lo que ella estaba sembrando en ese hogar. Pues empecé a trabajar en esa empresa. Nació mi primer hijo. Cuando nació mi primer hijo, pues yo le dije a ella, mi esposa me dijo, no, porque yo hablaba tenía un vocabulario muy feo, hablaba malas palabras, y me dijo ella, tienes que cambiar, me dice, porque su hijo va a escuchar, y lo que su hijo escucha, pues él va a querer también hacerlo. Entonces empezaron a invitarme a una iglesia, me acuerdo, y empecé, ya cuando tenía 1 año de trabajar en aquella empresa, pues empecé a ir a aquella iglesia. Pues todo iba bien, pues empezó Dios a prosperarme de una manera sobrenatural, porque cosas que yo no pensaba tenerlas, llegué a tenerlas. Y entonces empecé, y ahí mismo vino el enemigo en un momento de debilidad, y empezó a atacarme también. Empezó a atacarme, hasta que un momento, sin saber a qué hora, yo estaba bebiendo en un restaurante con un montón de amigos. Para mí fue difícil,
pero empecé a hacer las cosas y las empecé a hacer escondidas. No se dieron cuenta en la iglesia, pues yo de vez en cuando ya iba a la iglesia, ya no iba como sabía ir, pues de vez en cuando iba a la iglesia y no se daban cuenta de que yo afuera de la iglesia era otra persona. Yo iba a la iglesia para que miraran pues de que yo siempre estaba yendo a la iglesia pero realmente yo ya estaba vacío otra vez. Todo aquello que Dios me había llenado, mi corazón ya estaba vacío. Y fue ahí donde vinieron otros, como dicen que son 7 espíritus más que se le meten, pues empecé. Y exagerado, yo empecé a tomar de una forma, me acuerdo que mi hijo, yo salía a las 5 de la mañana para mi trabajo, y ya nomás el miércoles yo me quedaba tomando. Llegaba a las 3 de la mañana el siguiente día, a veces solo a bañarme para volverme a ir a trabajar. Yo a mi hijo ya no lo miraba. Fue bien difícil, pero en ese momento yo no comprendía del daño que estaba haciendo. Yo decía que bastaba con darle a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, llevar a mi hogar el pan, el dinero para la comida, tenerles todo. Yo pensaba que eso era todo. Con eso decía yo, no me pueden decir nada. Pero llegó un momento de que las cosas abundaban en mi hogar. A medida yo me fui metiendo en los vicios, las cosas fueron menorando, pero yo no echaba de ver. Yo aún más bebía, y aún andando en esos vicios, ya yo viajaba, me quedaba ya lo agarraba el jueves, a veces el viernes, el sábado, el domingo, y había momentos que yo solo me quedaba con el dinero del taxi. Hubo muchas veces que ya ni para el taxi tenía. El teléfono, ese era el que le daba al taxista, y al siguiente fin de semana le pagaba la carrera para que me volviera a llevar, y me volvía a sacar el teléfono. Y en ese mundo llegué, que después de tener dinero en unas cuentas de banco, en cooperativas, pues llegué a un momento pues que llegué a quitar prestado. Empecé a endeudarme con prestamistas. A mí ya no me interesaba lo que era mi esposa, ya no me interesaban mis hijos. Ahí solo me interesaba el momento en que yo iba a estar sentado en aquel restaurante, en aquel nightclub, porque también visitaba los nightclubs, malgastaba tanto dinero, y pues empecé a agarrar también otro vicio, que fue el vicio de las drogas, como ser la cocaína. Empezó a gustarme. Al principio me la regalaban, los amigos me la regalaban. Ya después ya no me gustaba salir con los amigos, ya me iba yo solo. Me internaba en los hoteles, llegaban a dejarme al hotel, yo por teléfono la pedía, la cocaína, iban a dejármela. Me daban las cervezas, llevaban muchachas a la habitación. Esa era mi vida. Y hasta que se me terminaba el dinero. Cuando se me terminaba iba a sacar más. Llegaba momentos que ya los cajeros ya no me podían dar nada, ya había sobregirado las cuentas, ya no podía sacar. Pero llegué a caer en un momento de depresión. Gracias a las deudas que tenía, ya no tenía nada. Llegaron los problemas en mi hogar. Yo vivía en un lugar muy peligroso de San Pedro Sula en aquel tiempo. Habían dos maras, y yo vivía en una línea divisoria de aquellas 2 maras. Pues yo llegaba me acuerdo una vez que llegué a las 3 de la mañana. Yo apagaba el teléfono para que no me llamaran nadie, y lo que encontré en el Porsche del apartamento donde yo alquilaba, encuentro a aquella mujer llorando, mi esposa llorando, porque y me abrazó. Ella me abrazó en vez de enojarse,
molestarse porque yo llegaba a esa hora. Pues ella me abrazó, dice que ella me hacía muerto. Ella pensó que a mí me habían matado ya, porque ya tenía más de 24 horas que no llegaba a mi hogar. Y ella llamaba a mi familia, que la gente se ponían mal. Y de esa forma yo le hice tanto daño a mi familia. Pues llegué a caer ya cuando estaba acorralado, sin dinero, solo con deudas. Empezaron a absorberme hasta los pagos que sacaba. Empezaron a absorberme. Llegó un momento que yo no sacaba ni pago, todo me lo deducían por tanto préstamo que yo tenía. Y me recuerdo que después de andar en carro, yo andaba pidiendo el pasaje para irme a mi casa. Hoy no tenía que esperar el bus que tenía la empresa. Pues fue bien difícil, pero en ese momento yo no entendía razones. Llegaba una persona que yo sé que Dios lo usaba, porque me llegaba a hablar de Dios, y yo me caía tan mal ver a cada persona que se acercaba cada vez a mí y me hablaba de Dios. Y ahora después, pues yo le he perdido perdón. Fui donde de ese muchacho, le dije que me perdonara, y que ya le había pedido perdón a Dios por haberlo rechazado en aquel momento, porque yo no sabía que era Dios el que andaba atrás de mí. No era él, era Dios que andaba a través de él, andaba atrás de mí. Él era el que me hablaba. Pues vinieron tantas dificultades a mi vida que ya mi esposa me dijo: yo ya no, yo me voy. Pues hizo viaje como en 3 veces, y yo siempre lograba conquistarla. Y yo me recuerdo una vez que agarré un dinero, me acuerdo, y de unas deudas que tenía, que con ese dinero yo salía de esas deudas, y no me acordé de los que le debía. Me fui a internarme a un hotel, empezar a consumir drogas, empezar a llamar muchachas para que me acompañaran. Que al siguiente día, pues como a las 10 de la mañana, mi mente vine a recordar otra vez. Estaba muy perdido tomando cerveza y con la cocaína. Y pues llegué a recordarme otra vez, y ya me empecé a acordar de lo que debía, y me empecé a acordar de mi familia, que me han de haber estado buscando. Pues yo no hallaba qué camino tomar, y empezó el Satanás por primera vez y me dijo: quítate la vida, ahí nadie te va a decir nada, quítate la vida. Y empezó aquello a meterse en mi cabeza: quítate la vida. Pues me fui para mi hogar, al apartamento. Pues llegué, y mi esposa llorando me dijo: yo ya no puedo, ya hoy sí, ya no, yo me voy. Y yo me acuerdo que yo me le hinqué llorando y le dije que me perdonara, que no volvía a suceder eso. Pues ella creyó en mí y me dijo: le voy a dar otra oportunidad. Y yo, sin saber a qué horas, otra vez estaba en lo mismo el siguiente fin de semana. Y me dijo ella: hoy sí, ya no. Y le dije yo: no, perdóneme, le decía yo: no, hoy sí, ya no. Mi hijo, me acuerdo que cada vez después de eso, mi hijo, siempre que yo llegaba, pues peleábamos con mi esposa, y ella venía, y de lo enojada que estaba conmigo, pues ella tiraba a mi hijo afuera y trancaba la puerta, y mi hijo se quedaba afuera llorando. Que cada vez que yo me acuerdo, pues me lamento, pero sé que si no hubiera sucedido eso, pues hoy no le estuviera compartiendo este testimonio. Quizás usted está a punto de destruir su hogar. Y pues sucedió todo eso, y intenté, me acuerdo una vez llegué de noche, yo no sabía ni qué andaba haciendo, no tomé casi esa vez, sino que llegué tarde a mi casa, que había prometido no hacerlo. Y esa vez empezó Satanás otra vez a decirme: quítate la vida. Y lo primero que miré fue un lazo, fue una cabulla, y la agarré y la amarré de una canaleta, y me paré en una pila y me la puse en el pescuezo.
Y cuando había un sobrino ahí, cuando yo quise tirarme, él me agarró y cortó la cabulla. Pues ya Satanás ya me andaba cerca y pasó otra vez con lo mismo. Llegué a mi hogar y lo mismo, pleitos y pleitos. Y también intenté quitarme la vida. Pues esa vez ya no fue con un lazo, pues esa vez había una Gillette, pues me intenté cortar las venas. Tengo una cicatriz en mi mano izquierda de 4 o 5 puntadas que me hicieron, donde yo con una Gillette me rajé ahí, me corté. Pues mi esposa me llevó al seguro social y no logró Satanás el objetivo que quería, no logró su objetivo. Pues le dije al Señor una vez, ya Señor, le dije yo, porque me fui y me reconcilié otra vez, y le dije: Señor, yo ya no te quiero servir así, yo quiero servirte, pero allá en mi lugar, en mi pueblo. Yo aquí no puedo servirte, yo aquí soy esclavo de toda cosa, yo tengo todo enfrente, yo no te puedo servir, pero en mi pueblo yo sí te puedo servir, porque allá no hay nada de estas cosas. Ayúdame, le dije yo, ayúdame para poderme ir de este lugar. Pero uno tiene que saber pedir. Pues empecé, me congregaba en una iglesia y empecé a andar en las cosas de Dios. Pues yo ya andaba ya mejor, ya todo iba superándose mejor, ya llevaba tiempo de estarme congregando, cuando de repente me sucedió un problema en la empresa donde yo trabajaba. Pues me sucedió un problema de que me acusan de que yo me acusan de intentar haber hurtado, de intento de hurto de lo que era una carga de un camión, el cual yo no tenía acceso a salir, sino que mi trabajo era adentro, era en el área de carga y descarga, trabajaba en un montacargas, un heister. Y pues entonces me acusan de eso. Pues yo no sabía por qué. Cuando me llama mi jefe inmediato, ya me llevaron, pues yo no sabía para dónde iba. Pues lo primero que miro afuera fueron 2 patrullas. Digo yo, ¿qué sucedería? Pues no, las patrullas eran para mí y otro señor. Pues ya me pusieron las esposas junto con aquel señor, pues ya los llevaron a la primera estación de policía en San Pedro Sula. Y estando en la primera estación de policía, yo lo primero que hice fue decirle al Señor: muchas gracias, Dios, porque en ese momento yo ya reconocía al Señor, ya conocía las cosas que Dios iba a hacer en mi vida. Y le dije: gracias, Señor, le dije, por esto. Tú tienes planes, tú tienes propósitos, pues te doy gracias por esto, porque yo había leído en la Biblia que uno tiene que dar gracias por todo. Y empecé a darle gracias al Señor. Pues por falta de documentos no pude salir en la primera audiencia, en la primera estación. Pues me dijeron: lo siento, usted va para el centro penal. Pues nos pasaron al centro penal de San Pedro Sula, el cual en ese centro penal estuve 7 días ahí. Pero en ese momento yo le dije al Señor: Señor, manda un abogado, pero que seas tú. Yo sé que tú me llevas aquí para mostrarme algo, sé que tienes propósito. Y sí, llegando ahí al centro penal, el primer día de estar en ese lugar, durmiendo en el piso, empecé a ver la necesidad de la gente que yo no conocía. Empecé a ver aquella necesidad de aquella gente. Y también ahí había un ministerio de una iglesia, y empecé a asistir ahí. Había una semana de oración. Más bien Dios me llevó a ese lugar a prepararme más de donde yo no lo hubiera logrado. Para mí fue un retiro estar en ese lugar. Para mí ese lugar fue un retiro. Estando yo ahí dentro en ese lugar, el último día, el Señor me mostró y me dijo: viene una destrucción, viene algo fuerte a tu familia,
Y yo me tiré hincado llorando y le dije: Señor, esto es de parte tuya. Si es de parte tuya, Señor, permítame que yo salga de este lugar y poderte llevarles ese mensaje a mi familia, a mi hogar, a mi familia, de ti, hablarles de ti. Porque yo no sabía un desorden que había en mi hogar, en mi familia. Había un gran desorden. Y solo fue aquello, pues había una persona de Dios ahí, dio una palabra y dijo que íbamos a salir. Pues gracias a Dios, a los 3 días yo estaba saliendo de esa vigilia. Los 3 días de la vigilia que hubo, fue al 7º día de estar en ese lugar, pues yo salí del presidio y entonces ya en la empresa donde trabajaba pues ya me dieron la carta de despido y ya me fui después de laborar 8 años en aquel lugar. Me despacharon sin darme nada. Pues me fui para mi lugar y estando ahí en mi lugar, pues se enfermó mi madre. Me acuerdo que la diagnosticaron de cáncer. Eso era lo que Dios quería. Entonces, cuando me pasó a mí lo que llegué al presidio, mi esposa se convirtió a Cristo. Mis hermanas, que andaban en un gran desorden, buscaron también convertirse al Señor. Mi madre nadie le dijo nada porque yo no quise que le dijeran que estaba preso. Y estando en ese presidio, pues aprendí el amor a la familia, porque miré que ya solo la familia me iba a ver. Los amigos nunca me volvieron a visitar, ni aún me volvieron a dar una llamada en los momentos difíciles. Pues estando allá, mi mamá es diagnosticada de cáncer. Empecé a andar con ella en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, a viajar con ella. Y al momento que a ella le van a hacer la operación de aquel tumor cancerino que ella tenía, empezábamos a orar, a los fraternos orando. Pues yo ya conocía lo que era de fraternidad, porque llegando a ese lugar de mi pueblo, tenía 3 meses de estar en ese lugar cuando miré un grupo de personas que llegaron, un grupo de hombres, y lo raro que yo miraba, aquellos hombres que lo había conocido como políticos anteriormente, y miraba que llegaban a donde un vecino que tenía un merendero, y llegaron aquella gente y empezaron a orar, un círculo, a orar. Mira que la gente se abrazaron, un círculo orando, y yo solo los miré. Pues me invitaron a aquel evento que iban a tener el siguiente jueves. Me invitaron a aquel evento y me dicen: es una reunión de hombres de negocio, de fraternidad evangélica, me dice, fraternidad internacional, me dice, de hombres de negocio. Entonces, pero yo no le puse atención a todo aquello que decían de lo demás. Yo le puse atención a los negocios. Yo le puse atención al negocio. Y digo, yo llegué a mi lugar sin nada, y dije yo, pues aquí está el chance de un negocio. Y empecé a asistir a aquella reunión. Pues dieron un testimonio, así como hoy estoy aquí compartiéndoles. Dieron aquel testimonio. Primero dieron una cena, después en el testimonio, y decía yo, pues, ¿a qué horas hablan del negocio? ¿A qué horas? Y empezaron y pasaron unos sobres y unas papeletas. Dice: ¿y esto para qué? ¿Será que ahí se escribe uno para que le den el préstamo o algo? Y no, ya empezó el moderador de ese día a decir de que el sobre era para una ofrenda, para lo que era papelería, para gastos del capítulo. Y dije yo, aquí es el negocio de ellos. Ese es el negocio, pero de ellos, decía yo. Y la papeleta dicen: pídanle a Dios algo imposible. Pídanle a Dios algo imposible. No le van a pedir algo que se le quite, algo sencillo. Pídanle algo imposible a Dios, que Dios es de imposibles. Pues
yo empecé a pedir por mi mamá. Empecé a pedir por mi mamá que ese cáncer, que la siguiente examen que saliera que equivocado, pues que no tuviera cáncer. Pero no fue así. Dije yo, pues Dios no escucha, dije yo. Pero no entendía que el propósito de Dios es otro. Cuando llego a Tegucigalpa, pues a ella le van a hacer pues me tocó ir a Tegucigalpa, pues le van a hacer a ella la operación. Cuando ella le van a hacer la operación, pues ella sale con otro problema, que es un problema en el corazón. Ella había sido picada por un chinche, un animal maligno, el chinche picuda. Pues tenía mal de Chagas y ella no podían operarla porque tenía inflamado el corazón. Pues me la dieron otra vez, me la traje para Llorito, de Tegucigalpa, me la volví a traer, y de ahí pues empezamos. Ella se metió en lleno con Dios, empezó en lleno, pues ella ya llegó un momento que ella no podía caminar. Los cultos se los iban a hacer a la casa. Pues empecé a meterme también en la fraternidad. Estando en fraternidad, pues tuve la oportunidad de ir a un SAEL. ¿Qué es un SAEL? Es un seminario avanzado de entrenamiento de líderes. Pues fui a un SAEL, el cual dura 3 días. Yo en ese SAEL pues empecé a pedirle al Señor muchas cosas. Yo iba por un milagro. Quería la sanidad de mi mamá, y también quería en mi hogar la restauración de mi hogar, porque mi hogar mi esposa llegó un momento que me dijo, vamos a intentarlo, a seguir, me dijo, pero yo ya perdí el amor que le tenía. Aquello me dolió tanto, y todo el tiempo yo lo andaba presente. Pues en el SAEL empecé a pedirle al Señor de eso. Dijeron allá en el SAEL, pues ustedes, dijo, el milagro ya está hecho. Ustedes cuando lleguen, si aquí no se ha concedido, cuando lleguen a su casa, pues lo van a recibir. Y dije yo creo en esa palabra. Pues llegando a mi casa, a mi lugar, a mi casa, pues miré que mi esposa me salió y me abrazó. Mis hijos me abrazaron. Pues mi hijo pues me abrazó, y ya miré aquella paz en mi hogar. Dije yo, pues Dios ya me ha contestado lo que yo le pedí, la restauración de mi hogar, la paz en mi hogar. Y después ella me está confesando, mi esposa, que me dice que tras de que me miró entrar, ella sintió que se renovó en el corazón de ella aquel amor que había perdido. Pues desde esa que fue por primera vez hace año y medio hasta ahora, pues mi hogar ha habido una paz, una tranquilidad. Yo empecé a pedirle al Señor muchas cosas, y en esas cosas era trabajo, pero yo solo le pedía trabajo al Señor, no le estaba pidiendo un trabajo permanente. Pues en mi hogar yo soy el que daba el sostén a la familia. Ya en el pueblo ya era más familia, y entonces yo por eso le pedía con gran al Señor, pero yo no sabía pedir. Yo le estaba pidiendo trabajo, pero no le pedía un trabajo permanente, no le pedía aquel trabajo permanente al Señor. Y pues gracias al Señor, pues me dio el trabajo que yo le estaba pidiendo, pues me lo dio. Es otro de los milagros. Y como último milagro, que último en este año Dios ha hecho en mi vida, fue que yo le pedí en la papeleta. Tuve un problema, el enemigo quiso atacarme de una forma demasiada en mi familia, exagerado. Empezó a atacarme porque yo, del problema que yo tenía de las drogas, el problema de velos que yo pasaba, yo quedé con un problema de la presión. A mí se me bajaba la presión. Pues le pedí al Señor
y una vez oraron y el Señor concedió aquel milagro. Yo sentí como el Espíritu Santo me estaba llenando en ese momento y estaba sacando de raíz esa enfermedad. Yo padecía de baja presión desde mis 32 años. Empecé a padecer, 31 años tenía, perdón, cuando empecé a padecer de baja presión. A mí se me bajaba la presión exagerado y yo ya tenía mucho problema y tenía un mes de estar en aquello, pues, de que no se me normalizaba. Cuando yo creí en la palabra del Señor, cuando oraron por mí y otro milagro de los que Dios hizo en mi vida, pues yo no le puedo decir que llegué a la fraternidad totalmente restaurado. En fraternidad aprendí muchas cosas que no tuve la oportunidad de aprenderlas en otro lado. Ahí las aprendí. Y una oración para finalizar con este testimonio, que es lo que cambió, marcó mi vida, marcó un antes y un después. Porque yo le servía al Señor, pero no me sentía comprometido. Yo no sabía lo que era servir. Y una vez yo le dije al Señor, anteriormente yo lo compartí en este testimonio, que yo le dije al Señor: yo quiero servirte en mi pueblo. Y fraternidad llegó a mi pueblo justo 2 meses después de que yo llegué a mi pueblo. Y yo quería servir, le dije. Y fraternidad es para servir. Nosotros aquí pagamos por servir. Y en ese lugar, y hasta ahora después, yo me he dado cuenta, me costó entenderlo, hasta ahora después entendí. Pues en fraternidad, el primer día que asistí a una reunión, me acuerdo que marcaron mi vida ese día, no lo puedo olvidar. Hubo una oración de fe, y el cual, a usted que me esté escuchando, quizás esté descansando por una larga jornada de trabajo, esté ahí con su familia, o quizás en este momento esté solo, esté deprimido, o esté pasando quizás una depresión en la cual yo pasé, o quizás algún problema de que usted cree que le está pidiendo al Señor y el Señor no le escucha sus oraciones. Pero déjeme decirle que Dios sí lo escucha, pero Dios al momento le va a contestar. Y déjeme decirle otra cosa: el momento que usted esté frente a su televisor, frente a su pantalla, no es una casualidad, es porque Dios tiene un propósito en su vida, es porque Dios quiere hacer un milagro en su vida. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor, si usted está pensando mejor mañana, o está esperando que otro día, o quizás que pase Navidad, déjeme decirle que hoy es el día que Dios hace el llamado para que usted pueda, ahí donde está, hacer una pequeña oración, que es una oración muy eficaz, una oración de fe, la cual Dios la va a escuchar. Pero si usted tiene fe y cree en el Dios que a mí y a muchas personas les ha cambiado la vida, le voy a pedir que ahí donde esté repita esta oración de fe que es de mucho poder. Quiero que, si puede hacerlo, inclinar sus ojos allá donde está, o quizás no lo quiere hacer, pues repita siempre esta oración y diga: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador, pero hoy vengo ante ti arrepentido por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que me escribas en el libro de la vida y no me borres nunca a mí y a mi familia, nunca, nunca, jamás. En el nombre poderoso de Jesús te acepto en esta tarde como mi único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.